Bueno, ok. Buenas tardes. Segundito. Ok, te acordaste. Bueno, buenas tardes, ¿verdad? Las chicas que están aquí conmigo, las personas que se van a incorporar a través de la plataforma Zoom y todas aquellas personas que van a ver esta actividad a través de la plataforma de YouTube. Mi nombre es Lenis de Rafailano, del grupo de enseñanza interna Metafísica, la Espada y la Rosa, transmitiendo este sábado 18 de noviembre de 2023 desde la ciudad de San Salvador, El Salvador. Gracias, Padre. Bueno, ajá, ¿de qué se acordaban de la actividad pasada? Me decían ahorita. Hola, bienvenido, toma asiento. Ajá, mami Lupita, usted participó bastante la semana pasada. ¿De qué fue la actividad? De las dos ciudades que fueron destruidas, Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué fueron destruidas Sodoma y Gomorra? Ajá, ¿usted decía algo la semana pasada? O tú que estás aquí, me imagino que has leído la Biblia, ¿verdad? Algo sabes de todo eso, Sodoma y Gomorra. Fue la actividad que vimos la semana pasada. O sea, porque había demasiada maldad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ibas a decir algo tú? Maldad, asesinos, violadores. Había demasiada maldad, ¿verdad? Y no es que Dios haya destruido esa ciudad, sino que recuerden que existen 7 leyes, 7 principios que nadie los puede transgredir, ¿verdad? O sea, ahí se ejecutó lo que es causa y efecto, ¿verdad? Esa ley se está en todos los niveles, en todos los planos de todas las personas, sean hombres, mujeres, niños, niñas, lo que sea, nacionalidades, ¿verdad? Esas leyes se cumplen sí porque sí, ¿verdad? Son principios que nadie los puede violar y quien los transgrede, ¿verdad? O sea, solo es se le devuelve lo que hizo, ¿verdad? Entonces, eso hay que entenderlo, pero decíamos algo bien importante, ¿qué significaba Sodoma y Gomorra en el ser humano? Metafísicamente hablando, ¿qué decíamos que era todo eso? Todo eso feo, toda esa maldad. Claro, claro. El terror del umbral. ¿Y dónde está ese terror del umbral? ¿Dónde está ubicado en nosotros? En el inconsciente, ¿verdad? Decíamos, ¿verdad? Que la mente humana, ¿verdad? O sea, el ser está como, decíamos el efecto iceberg, ¿verdad? Que el iceberg solo ven una puntita, un 5% y todo lo demás está hundido, sumergido en el agua. Entonces, esa cuestión que vemos sumergida, ¿verdad? Haciendo la analogía con el iceberg, es toda esa pudrición, todos esos que decíamos que eran cosas escondidas que tenemos, ¿verdad? Y feas, horribles, o sea, que en un momento determinado nos hacen actuar de manera incorrecta, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando actuamos así? Todo lo que hacemos de daño a los demás, ¿verdad? O inclusive a nosotros mismos se nos devuelve, ¿verdad? Y después ahí sí, ahí es crujir de dientes, ¿verdad? Que dicen, pero es solamente la devolución de la misma energía que nosotros hemos mal calificado, ¿verdad? Porque no es que Dios sea malo, no es que Dios sea un Dios castigador, nada que ver, ¿verdad? Decimos que Dios es todo amor y si decimos que Dios es todo amor no nos puede castigar, ¿verdad? Están las leyes y el que se castiga es uno solo, ¿verdad? Entonces, así decíamos, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Sodoma y Gomorra en el ser humano, hablando metafísicamente, ¿verdad? Es todo eso que está escondido en el inconsciente, ¿verdad? Decíamos que todo lo que tenemos ahí guardado, que muchas veces no sabemos qué es, ¿verdad? Ahí, pues, todo eso feo, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo decíamos que podemos transmutar todo eso, quemarlo? Así como a Sodoma y Gomorra le llovió fuego y le llovió azufre, ¿verdad? Así le tiene que llover fuego y azufre a todo ese inconsciente que tenemos nosotros y la poderosa herramienta que tenemos, que los maestros de luz han dispensado, que el Padre Todo Eterno ha dispensado, es la ley del perdón y la llama violeta, ¿verdad? Con esa herramienta nosotros vamos a erradicar todo eso que está ahí escondido, ¿verdad? Como les decía, hay que hacerlo todos los días, ¿verdad? Amada presencia de Dios, yo soy la ley del perdón, la poderosa llama violeta que transmuta, consume y disuelve todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad, ¿verdad? Todos los días, a cada ratito, a cada momento, ¿verdad? Porque recuerden, todo eso está ahí escondido y mientras no le hagamos entrada, ahí va a estar escondido. Y va a haber un momento en que eso, o sea, barras, o sea, toda esa energía está ahí acumulada, ¿verdad? Y si nosotros no le hacemos el tratamiento adecuado, que es el fuego consumidor de Dios, ¿verdad? Ahí va a estar. Y eso nos va a causar problemas, ¿verdad? Nos va a causar sufrimiento. Y entonces, ¿verdad? Vamos a hacer como esa ciudad, pues que fue destruida, ¿verdad? O sea, solo haciendo un recordatorio, ¿verdad? Para que más o menos nos vayamos ubicando, ¿verdad? ¿Y de qué patriarca hemos hablado en todos estos días? De Abraham, ¿verdad? Que es el padre de todas las naciones porque de él, ¿verdad? Hay una gran descendencia.
Y a él, pues, Dios le hizo la promesa, ¿verdad? Le dijo, bueno, ya vamos a ver ahí la imagen, ya se la voy a poner. Sí, estamos bien, ¿verdad? Con el tema de la semana pasada, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero que eso representa en el ser humano todo eso que hay escondido en el inconsciente, todo lo feo, negativo, ¿verdad? Cosas horribles que ni sabemos que somos capaces en algún momento determinado de hacerlas, ¿verdad? Pero, o sea, ahí se ve, ¿verdad? O sea, nadie es santito, todos tenemos cuestiones que transmutar. Bueno, y aquí, ¿verdad? Nuevamente decirles que todas estas actividades, pues, que hemos llevado a lo largo de estas semanas y que nos faltan varias, ¿verdad? Las hemos tomado de este libro, el libro Biblia, ¿verdad? Que es la interpretación metafísica, ¿verdad? De la Biblia, de ciertos pasajes, ¿verdad? No de toda la Biblia en sí, porque, o sea, sería un trabajo titánico, ¿verdad? Pero se le agradece al profesor Rubén Cedeño la tarea que él se ha dado, pues, de dispensar ciertos hechos históricos de la Biblia, que él ha podido constatar porque ha ido a los lugares donde se ha desarrollado toda esta historia, ¿verdad? Él ha ido a investigar, a comprobar, o sea, no se ha quedado solo con lo que ha leído en la Biblia, ha ido a las bibliotecas, ha ido, bueno, por todos lados, ¿verdad? Es un trabajo bien grande que él ha hecho, ¿verdad? Para que esta enseñanza pueda llegar a nuestras manos y que nosotros podamos comprender esos pasajes que no son solo, así va, como decían, leer la Biblia es letra muerta, ¿verdad? Si no la interpretamos, si no la traemos a nuestra vivencia humana, ¿verdad? Como todo eso pues nos está hablando a nosotros, a cada uno, ¿verdad? Entonces, se le agradece al profesor Rubén Cedeño, ¿verdad? Por esta tarea que ha hecho, ¿verdad? Que es muy titánica. Y bueno, pues el libro de él es el que estamos usando, ¿verdad? El cual podemos obtener ya sea en libro físico, en libro electrónico, ¿verdad? Entonces ahí dejo siempre las páginas. Bueno, aquí está la interpretación metafísica de la Biblia, ¿verdad? No sé si alguien me quiere ayudar a leer, que es como un resumen, solo lo vamos a leer rapidito, ¿verdad? Para hacer la entrada al propio tema. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Sagrado escrito en símbolos compuestos por Antiguo Testamento Y Nuevo Testamento, ¿verdad? No, no lo mira, ¿verdad? Aquí está muy lejos. y Nuevo Testamento. Ujú. Leer la Biblia literalmente es letra muerta. Oigan bien, ¿verdad? Leerla literal es letra muerta, como que lee el diario o alguna revista. Técnica Pesher, Tratado de psicología. psicología del alma. Ok, vale. Vamos a hacer una pausa aquí, ¿verdad? Esa técnica Pesher, ¿verdad? Es la que ha usado el profesor Rubén Cedeño para darle la interpretación metafísica, ¿verdad? Bueno, y dice, ¿verdad? Que la mayoría de narraciones que están en la Biblia, ¿verdad? Son simbólicas. Pueden haber sido hechos reales, ¿verdad? O hechos ficticios, pero eso no interesa, ¿verdad? Lo que interesa es la interpretación que le estamos dando y cómo eso, pues, nos puede ayudar en nuestra vida, ¿verdad? Como dice allí, ¿verdad? La Biblia, al saberla interpretar, se convierte, ¿verdad? Eh, en un tratado de psicología del alma, ¿verdad? O sea, solo eso es una gran cosa, ¿verdad? Y los personajes principales, la mayor parte representan estados, ¿verdad? De conciencia del ser humano, estados de conciencia, ¿verdad? O sea, todo está interpretado a través del ser humano, ¿verdad? Todas estas cuestiones de la Biblia. Y se dice, ¿verdad?, que el Maestro Jesús, ¿verdad?, el cual es un gran referente de todas las personas cristianas, ¿verdad?, independientemente de la denominación, pues sabemos que él hablaba en parábola, ¿verdad? Y eso era la técnica Pesher, ¿verdad? Él ya la usaba. Parábolas que no todo el mundo las entendía, ¿verdad? Pero él se tomaba el tiempo de separar a sus discípulos e irles a explicar a lo que se refería cuando él decía todas esas cosas, cuando estaba predicando, ¿verdad? Entonces, esa era la técnica Pesher, él ya la usaba, ¿verdad? Y gracias, Padre, pues que ha llegado a nosotros también. Y aquí está, ¿verdad? Los objetivos reales de la Biblia. O sea, no es agarrar una Biblia y decirle a ti te vas a ir al chimbolero o vos aquí, vos allá. No, ¿verdad? O sea, es que darnos respuestas a todas las situaciones que tenemos, ¿verdad? O sea, todas las necesidades. Ahí está todo en la Biblia. También, ¿verdad? Dar a conocer las leyes, lo que les decía, o sea, Sodoma y Gomorra fue destruida, ¿verdad? Por ese fuego consumidor y azufre, porque ya era demasiada la energía negativa que ellos habían utilizado, ¿verdad? O sea, la energía no es negativa en sí, ¿verdad? O sea, son electrones cristalinos que vienen del Padre. Pero ya cuando llega al ser humano, ¿verdad? Cada quien es libre de calificarlo como le dé la gana, ¿verdad? Calificarlo en bien o calificarlo en mal. Y vemos, ¿verdad? Que según la historia en la Biblia, pues todo eso era maldad, todo eso eran asesinos, violadores, extorsionistas, o sea, ya rebasaba, ¿verdad? Y los elementalitos ya no hallaban otra cosa más que empezar a temblar, o sea, pasaron muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, también, ¿verdad? La Biblia es desenvolver la conciencia de Dios en nosotros, ¿verdad? O sea, sí es importante, ¿verdad? Reunirnos en grupo, hablar sobre esto, porque decía, ¿verdad? Donde dos o más están reunidos, ahí estaré yo, ¿verdad? O ahí estoy yo.
pero también entender, ¿verdad? Que no necesitas irte a la sinagoga más lejos, a la iglesia más hermosa o más antigua. Claro, tú, eso hay una radiación bellísima que les aconsejo ir, ¿verdad? Inclusive yo voy, ¿verdad? Pero también, o sea, enciérrate en tu cuarto, ahí habla con Dios, Dios está dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso es importante que lo entendamos, ¿verdad? Y la Biblia nos da a conocer eso también. Pero la mayoría de iglesias no nos explican esto, ¿verdad? Solo dicen, tienen que venir, ¿verdad? Bueno, es una cuestión, ¿verdad? No vamos a hablar de eso, pero bueno. Y también, ¿verdad? Desenvolver los aspectos de Dios. Si decimos que Dios es amor y nosotros somos sus hijos, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ser amor, ¿verdad? Si decimos que Dios es salud y somos sus hijos, somos salud también. Si a Dios no le falta nada, es el Rey de Reyes. ¿Cómo podemos, o sea, decir que no anda un peso en la bolsa, ¿verdad? Llama Violeta. Pero, o sea, hay gente que así anda. ¿Por qué? Porque no conoce, no reconoce los aspectos de Dios. Porque si decimos que él es Rey de Reyes y que tiene un rey, o sea, riquezas, o sea, no le hace falta nada. Entonces, pues, tenemos que vivenciar eso, ¿verdad? Pero para eso requiere un trabajo consciente y un esfuerzo correcto también, ¿verdad? Porque el venir a estas actividades de eso se trata, que concienciemos todo esto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué dice aquí Evita. No lo puedo escuchar, dice. Ah, ok, Evita, comprendido. Bueno, sí, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahorita o queremos decir algo? ¿Estamos bien? Sí, bye. Bueno, como vieron al inicio, ¿verdad? El tema es Jacob y Esaú, ¿verdad? ¿Tienen ustedes idea de quién es Jacob y quién es Esaú? Los que han leído la Biblia. Ajá. Algo que hayan escuchado de ellos. Ok, muy bien, descendientes de Isaac, ¿verdad? Que a su vez Isaac es descendiente de Abraham. O sea, Abraham es el papá, Isaac es no, Abraham es el abuelo, Isaac es el papá y Jacob y Esaú son hijos, ¿verdad? Hijos, ok. Sabemos que Abraham, ¿verdad? Tuvo también otro hijo que fue Ismael, ¿verdad? Pero ese es otra, como les dijera, de otra persona, ¿verdad? Eso lo explicamos en la actividad anterior, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver si sale por ahí también en la actividad. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Abraham, verdad? Le dijo, el Señor dijo a Abraham, ¿verdad? Vete de tu tierra, de entre tus parientes, ¿verdad? Y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y él eso hizo, ¿verdad? Agarró a su esposa, ¿verdad? Y se fue a esa tierra prometida. Y también, ¿verdad? Hubo alguien que lo acompañó. ¿Quién era? Ajá. No, Jacob y Esaú son hijos de Isaac. ¿Sabes? Bueno, ya les va a ocurrir. Bueno, vamos a seguir. Aquí está, ¿verdad? Bueno, esta es la descendencia, ¿verdad? Primordial de Abraham, ¿verdad? Este, comentamos, ¿verdad? En una de tantas actividades de que Abraham, ¿verdad? Con su esposa ya eran personas muy adultas, muy mayores y que no habían podido procrear, ¿verdad? Entonces, Sara, ¿verdad? O Sarai, que en ese entonces era la esposa de Abraham, ¿verdad? Le dijo, te daré a mi esclava egipcia, ¿verdad? Para que puedas procrear con ella un hijo y tengas descendencia, porque ella había perdido la fe, ¿verdad? Dios le había prometido, pero ella no supo esperar. Entonces le dio a Abraham, ¿verdad? La esclava que ella tenía para que pudiera tener un hijo con ella. Y así fue, ¿verdad? Esa esclava era Agar, ¿verdad? Agar. Entonces con Agar, ¿verdad? Abraham tuvo a Ismael, ¿verdad? Pero Dios, las promesas que uno hace con Dios o Él le hace a uno, ¿verdad? Si uno sabe cumplir también lo que uno ofrece, ¿verdad? O sea, Dios no decepciona, ¿verdad? Dios no engaña, Dios cumple. Entonces, ¿qué? Mandó unos ángeles, ¿verdad? A Sara y a Isaac, perdón, a Abraham, a decirle que iban a tener un hijo, ¿verdad? Y ellos hasta se echaron a reír porque ella estaba muy anciana. Anciana por decirlo, ¿verdad? Porque en ese entonces una persona de 90 años no era tanto, pero nosotros, o sea, 90 años ya decimos una anciana, ¿verdad? Pero bueno, le dijo que iba a tener descendencia, ¿verdad? Y se echaron a reír porque no lo creían, ¿verdad? Pero así fue, ¿verdad? Tuvieron a Isaac y a Isaac por eso le pusieron ese nombre, porque quiere decir la alegría, quien ríe, ¿verdad? Por lo mismo que él había pasado. Entonces, ¿verdad? Isaac, ¿verdad? Se casó con Rebeca y entonces tuvieron a Jacob y Esaú, ¿verdad? Que es el tema de ahora, la primogenitura, ¿verdad? Entre Jacob y Esaú, ¿verdad? Ahí nos vamos a quedar. Y algo bien importante decir, ¿verdad? Que Abraham es padre de los judíos, de los cristianos y el islam, ¿verdad? O sea, padre de las tres grandes religiones del mundo, ¿verdad? Eso es lo importante también.
Y aquí está, ¿verdad? Se dice que Jacob y Esaú, ¿verdad? Son hermanos gemelos, oigan bien, solo que definitivamente tuvo que nacer uno primero, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Hijo de Rebeca e Isaac, ¿verdad? Que a su vez era hijo de Abraham, lo que ya dijimos, ¿verdad? Y entonces Jacob, ¿verdad? Oigan bien esto que voy a decir. Jacob representa la identidad espiritual, mientras que Esaú, ¿verdad? Es la conciencia material. ¿Ok? Jacob es la identidad espiritual, ¿verdad? Lo espiritual. Y Esaú, la conciencia material, lo físico, ¿verdad? Aquel que solo está interesado en las cosas de la materia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Se dice que Jacob y Esaú, ¿verdad? Se peleaban en la pancita, ¿verdad? De Rebeca. Desde entonces, ¿verdad? Ya venían con esas cuestiones de diferencia, ¿verdad? Pero se supone que Esaú fue el que nació primero, ¿verdad? Entonces, hablando de la primogenitura, ¿verdad? Sabemos que, bueno, ¿saben qué significa primogenitura? ¿Se les ocurre qué es eso? El que nace primero, ¿verdad? O sea, el que tiene más derecho que los demás, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, ¿verdad? Esaú nació primero. Entonces, la primogenitura, ¿verdad? Se supone que debía corresponder a él, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasó, ¿verdad? En esa época, ¿verdad? El primero, que era el mayor de los hijos, recibía la primogenitura, ¿verdad? Igual ahora decimos el hijo primogénito, ¿verdad? Y sabemos que es el que nació primero, ¿verdad? Independientemente si es niño o niña, ¿verdad? Pero en ese entonces eran solo varones, ¿verdad? Entonces dice, la cual abarcaba, dice, el derecho de ser cabeza de familia, ¿verdad? Digamos, cuando el padre faltaba o ya fallecía, ¿verdad? O pasaba de plano, pues el hijo primogénito, ¿verdad? Se quedaba con todo el poder, ¿verdad? De la familia. Y también, o sea, era una responsabilidad porque tenía que velar por los hermanos menores, por la mamá, ¿verdad? Y toda la descendencia que hubiera en ese momento, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Era la persona que le quedaban los bienes, la mayor parte de bienes, ¿verdad? De las tierras y todo lo que el padre hubiese cosechado, ¿verdad? Pero bien, ¿verdad? Se dice que eso, la primogenitura en realidad es una bendición, ¿verdad? O sea, eres hijo primogénito, por eso pues el padre te da la bendición, ¿verdad? De que vas a ser cabeza de familia y que vas a estar encargado de todos los bienes de la familia, ¿verdad? Entonces, la bendición, ¿verdad? ¿Qué es una bendición? ¿Qué creen ustedes que es una bendición? Ejemplos de bendiciones que tengamos tangibles y visibles. Ajá, sí, cuando tú bendices se multiplica, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado cuando nosotros bendecimos, hay que bendecir solo el bien, porque si tú le dices a una persona, digamos, un indigente que va pasando, ¿verdad? Sabes que tal vez puede ser que, o sea, ingiera droga o fume o robe, todo, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces tú le dices, te bendigo, o sea, le estás multiplicando todo lo que él es, todo lo que la persona es, ¿verdad? Por eso tienes que decir, bendigo el bien en ti, o bendigo tu salud, bendigo tu provisión, específicamente lo que le estás bendiciendo a esa persona. Porque todos tenemos esa costumbre, Dios le bendiga hermana, Dios le bendiga hermano, ¿verdad? Pero si esa persona tiene muchas cuestiones negativas, todo eso negativo se le multiplica también al bendecirlo. Entonces hay que ser específicos. Bendigo el bien en ti, bendigo tu salud, bendigo tu provisión, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces, ¿verdad? Se dice que la bendición, ¿verdad? Eso que era la primogenitura, ¿verdad? O sea, se va transmitiendo y reforzando con las anteriores. Por ejemplo, ¿verdad? Si en este caso, ¿verdad? Digamos que Saúl va a tener la bendición, ¿verdad? O la primogenitura de Isaac, ¿verdad? También venía reforzada con la bendición de Abraham, ¿verdad? Cuando digamos tu papá, ¿verdad? Te da una bendición, entonces viene reforzada con la bendición del abuelo, viene reforzada con la bendición de tu tatarabuelo. Y así sucesivamente. O sea, por eso recibir la bendición, o sea, es algo bien bonito e importante, ¿verdad? Entender eso, ¿verdad? Que si alguien te bendice, te está bendiciendo con todas las gentes que han estado detrás de esa persona, de la existencia de esa persona, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia de la bendición, ¿verdad? Entonces, porque se va transmitiendo la bendición de todos los demás, ¿verdad? Entonces, así era ahí, ¿verdad? La bendición de Abraham, la bendición de Isaac, hasta llegar a Esaú. E inclusive Abraham traía la bendición de Dios. O sea, la bendición de Dios, de Abraham, de Isaac y el primogénito, ¿verdad? Bueno, ¿sí se comprende eso? Vaya, y entonces, ¿verdad? Lo que les decía yo, la bendición de Dios. Cuando decimos que estamos bendecidos, que decimos, fue una bendición de Dios. A veces hasta decimos que lo calificamos hasta como milagro. ¿Qué puede ser una bendición para usted? Ujú. Tiene aquello, usted desea algo, va de repente, y dice, ay, yo no tengo para tal cosa. Y de repente aparece alguien y le toca la puerta y dice, bueno, y le traigo tortillas, porque aquí le traigo una tortilla. Ok. Mire, aquí le traigo su casa. Vaya, hago en la mañana a las 5:30 la bendición de la batalla.
Mire, a rato, como día sábado Ok. o viernes llega la que me lleva Ujú. mi amita, mire, mire, aquí le traigo tal cosa, o aquí le traigo estas cositas para que las guarde, o se las dé. Usted dice, ¿quién? Ya. Ah, sí, le digo yo. Vaya, temprano me llegó la bendición, Ok, dice. muy bien. Ajá, para ti, ¿qué pudiera ser una bendición? Para mí, Ujú. la bendición que me ha dado Dios es tener a mi papá, Ok, ajá. tener a mi familia, Ok. la vida, La vida, eh, El la trabajo que lluvia, no le el falta. la sol, lluvia, el sol, muy bien. O el s- aire, el aire, o sea, sin aire nos morimos, pues, o sea, es de donde se nos Vaya, va la el vitalidad, agua, ¿verdad? el trabajo. El agua, el trabajo, ajá. ¿Tú qué bendiciones reconoces en tu vida? Muy bien, hasta ir al baño es una bendición. O sea, cuando uno está sentado ahí en el trono, como dicen, ¿verdad? O sea, decir gracias, Padre, porque, o sea, hay personas que ya no pueden. Y eso es tremendo, les voy a decir. O sea, que tengan que usar cuestiones externas para poder hacer las necesidades biológicas, que uno a veces las da por sentado, por hecho, pero hay gente que no las tiene. Todo eso es una bendición realmente, ¿verdad? la lluvia es bendición para uno, porque Todo. Es que mire, el sol, los cuatro elementos, bueno, son cinco, ¿verdad? Nosotros estamos hechos de todos los elementos. No podemos odiar al polvo porque somos polvo, no podemos odiar al agua porque somos agua, no podemos odiar al fuego porque somos fuego, ¿verdad? O sea, todos los elementos están en nosotros. Y más después que vimos, ¿verdad? El curso de los elementales, saber que hay elementalitos, que hay seres todopoderosos, pues que están detrás de cada uno del grupo de elementales, ¿verdad? Que hay hadas, que hay gnomos, que hay silfos, que hay ondinas, o sea, todo eso es un reino que está evolucionando a la par de nosotros también, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Pero bien, entender, ¿verdad? Que como les dijera, la materialización, ¿verdad? De todos los aspectos de Dios, que son los 7 rayos, lo que ustedes pueden ver ahí ahorita, ¿verdad? En pantalla, ¿verdad? O sea, tener todo eso es bendición, tener salud, tener provisión, tener fe, fortaleza, sabiduría, discernimiento, amor, cohesión, diplomacia, todo eso es bendición, ¿verdad? Y viene de Dios, pues, ¿verdad? Entonces, esa parte, ¿verdad? Hay que entenderla, o sea, el que va como dice, desarrollándose, volviendo todo esto, son bendiciones, ¿verdad? Bueno, se comprende, ¿verdad? Ok, sigamos. Ahora bien, ¿verdad? Como Esaú fue el que nació primero, ¿verdad? Segundito, primero que Jacob, ¿verdad? Entonces él, ¿verdad? Era el heredero, ¿verdad? A él le correspondía la primogenitura, ¿verdad? La bendición, pues, ¿verdad? Como tantas cosas espirituales, ¿verdad? Como las físicas, las materiales, ¿verdad? Entonces, él estaba destinado, dice, a recibir la dote de su padre, ¿verdad? De Isaac. ¿Qué consistía, verdad? En recibir todo el poder, toda la autoridad, todo, tanto espiritual como humano, ¿verdad? O sea, a él le correspondía, ¿verdad? Por haber nacido antes, así de sencillo, ¿verdad? Aunque fueran gemelos, pero esos segunditos antes de que nació primero, ¿verdad? Era Esaú. Ajá, pero ¿qué pasó, verdad? Entonces, ¿verdad? Como Esaú representa la materia y la mente, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? Según la historia, lo que cuenta ahí la Biblia, ¿verdad? Que él venía del campo, ¿verdad? Muy cansado, muy azorado y vio que Jacob estaba cocinando unas sabrosas lentejas, ¿verdad? Un guiso de lentejas, ¿verdad? Y entonces se dice, ¿verdad? Que Esaú le pidió a Jacob que le convidara un poco de esas lentejas, ¿verdad? Y él le dijo, sí te puedo dar, ¿verdad? Pero si a cambio me das tu primogenitura, le dijo. Y él como estaba él lo creía como, no lo creía tan importante, ¿verdad? O quizás creía que no, al ofrecer, al dárselo, tal vez no iba a ser real, ¿verdad? Que estaban como bromeando. Pero con esas cosas no se bromea, ¿verdad? O sea, porque es tu bendición, estás regalando tu bendición, pues, ¿verdad? Entonces él le dijo, sí, le dijo, te la doy, ¿verdad? Con tal de comer, porque él venía pensando solo en alimentarse materialmente, ¿verdad? Entonces vino Jacob, ¿verdad? Muy listo, pues le dio el plato de lentejas, ¿verdad? Y con eso, pues él estaba aceptando que le regalaba la primogenitura, ¿verdad? Pero bien. Entonces, ¿verdad? Aquí está la historia completa, ¿verdad? Se dice que un día, ¿verdad? Estaba Rebeca escuchando cómo Isaac estaba conversando con Esaú, ¿verdad? Porque Esaú era una persona, o sea, era un cazador nato, ¿verdad? Entonces vino el padre, ¿verdad? Y le dijo, hijo, ven, le dijo, quiero darte la primogenitura, quiero darte mi bendición, pero antes de eso yo quiero que tú vayas y cases un animalito, ¿verdad? Un venado, no sé qué animalito iba a ser, ¿verdad? Y me prepares un sabroso guiso. Y cuando tú me traigas ese sabroso guiso, ¿verdad? Yo te voy a dar mi bendición, ¿verdad? A él era el primogénito, le correspondía la primogenitura y Isaac le iba a dar la bendición, ¿verdad? A Esaú. Bueno, se fue Esaú, ¿verdad? Ay, Rebeca lo escuchó, ¿verdad? La mamá.
había algo bien importante ahí, ¿verdad? Que como que habían dos bandos, ¿verdad? Rebeca pues iba como que le hacía al lado a Jacob y Isaac, ¿verdad? A Esaú, ¿verdad? Porque él era cazador, era fuerte, tenía fortaleza y todo eso, y el otro era como un poco más, como les dijera, más tranquilo, pues. Recuerden que él representaba a Jacob la espiritualidad, ¿verdad? O sea, nada más en las cosas así, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Se fue Esaú a cazar, ¿verdad? Y cuando ya venía todo cansado, fue lo que les dije en la lámina anterior, ¿verdad? Que le pidió, ¿verdad? A Jacob que le regalara de las lentejas, ¿verdad? Y le dijo que sí, pero que a cambio de la primogenitura. Y así fue, ¿verdad? Entonces, Rebeca le dijo, ¿verdad? Vete donde tu padre ahorita que te dé la bendición, ¿verdad? La primogenitura. Pero le decía a Jacob, ¿y cómo madre? Le decía así, yo soy todo lampiño, todo liso, ¿verdad? Y el otro es todo peludo, todo, o sea, mi padre se va a dar cuenta, le decía, cuando me toque y me toque la cara y me toque el cuerpo. Y vino Rebeca, ¿verdad? Y le dijo, bueno, cúbrete con piel de animal, ¿verdad? Porque él te sienta peludito, porque Isaac ya estaba muy viejito, ¿verdad? Y estaba ciego, ¿verdad? Entonces trataron de engañarlo, ¿verdad? Y cuando llegó Jacob, ¿verdad? Le dijo, padre, le dijo, aquí vengo y le dio el plato de guiso, ¿verdad? Que no se lo había hecho Esaú, sino que la mamá, Rebeca, ¿verdad? La esposa. Y le dijo, toma, llévaselo, yo sé que esto le va a gustar y que no sé qué, que te dé la bendición. Y llegó, ¿verdad? Se le arrodilló y ya le dijo, padre, que está, eres tú Esaú, le dijo él. Y él, ¿qué le dijo? Yo soy, le dijo. Y lo tocó y todo, ¿verdad? Y lo palpó y le dio su bendición. Se dice que fue una oración bellísima. No sé si por ahí la puse, ¿verdad? Si no, pues fue una oración bellísima que le hizo, ¿verdad? Le dio la bendición. Y entonces ya él era el primogénito, ¿verdad? Y se dice, ¿verdad? Que después llegó Esaú con el plato de lentejas, ¿verdad? Padre, ¿qué te traigo? Y le dijo, no, pero si ya viniste, ya te di la bendición, le dijo. No fui yo, fue Jacob y bueno, todo un pleito, ¿verdad? Él se enfureció, ¿verdad? Y entonces se dice que cuenta la historia, ¿verdad? De que quería como perseguir a Jacob porque lo había engañado, ¿verdad? Entonces vino Rebeca, ¿verdad? Y mandó a Jacob a donde otros familiares, lejos, que se fuera porque se supone que andaban como empleitados, ¿verdad? Y que iba a ser capaz hasta de matarlo, ¿verdad? Esaú a Jacob porque le había robado la primogenitura. Sí, más o menos se comprende, ¿verdad? Todos. Bueno, esa es la historia, ¿verdad? Contada en mis palabras y cortita. Pero bien. Entonces, ¿verdad? Hay dos cosas bien importantes que el profesor Rubén Cedeño destaca de esta historia, ¿verdad? Que se dice que Isaac, ¿verdad? Le pide a Esaú, ¿verdad? Un guiso antes de darle la primogenitura. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que Isaac, siendo el padre, le dice, te voy a dar la primogenitura, te voy a dar mi bendición, pero primero tráeme algo, dame algo a cambio? ¿Qué se les ocurre ahí a ustedes? ¿Qué está pasando? Porque yo te voy a decir a ti, bueno, te voy a dar mi bendición, pero primero anda, tráeme un vasito con agua. ¿Por qué se les ocurre? O que te diga a tu papá, sí te voy a dar $1000, pero mira, primero anda, vendeme, no sé, esta chatarra o esto que tengo aquí. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que tienen que pedir algo? Ajá, ahí hay una magia. Ujú. Para recibir debe haber espacio para esa cuestión. Ah, ok. ¿Qué dice esa imagen que está ahí? La de las manos. ¿Quién me la lee? Ya, manos para dar, Ujú. quedan abiertas para recibir. O sea, re- dar y recibir son dos lados de una misma energía. O sea, para tú recibir tienes que dar. Si nunca das y sos tacaño, jamás te va a llegar una bendición. ¿Por qué? Cierras los chorritos, cierras la puerta, cierras el chorro de la bendición, de la provisión. O sea que para que tú recibas tienes que dar primero. Entonces ahí hay una magia, ¿verdad? Le dice, te voy a dar mi bendición, pero primero hazme un guiso y me lo traes. Dame algo a cambio, ¿verdad? O sea, ese es un jueguito que hay ahí, ¿verdad? Eso hay que entenderlo, ¿sí? Pero, por ejemplo, hacia, ¿verdad? Digamos, a mí Ujú, me regalaron $20 ujú. de bendición. Sí, correcto, es una Bueno, bendición. pero si yo veo, hay alguien que lo necesita y de mi bendición yo le doy ese dinero a esa persona que lo necesita, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se les ocurre? Se le multiplica, se te multiplica o sea, no, como aquí estábamos hablando de regalar de la primogenitura. la bendición. Ah, ok. Ujú. Entonces, o sea, mi pregunta No, es que él la cambió.
Él la cambió por algo insignificante. Ajá. O sea, digamos, si tú recibes $20 de tu papá y tú dices, bueno, esta persona necesita y le das la mitad, lo que estás haciendo es multiplicar tu provisión y también la del que está atrás. Porque acuérdate que se van reforzando, ¿verdad? O sea, si vos haces una, o sea, si alguien hizo una acción buena contigo y tú la haces con otra persona, eso se va multiplicando, se va multiplicando. O sea, no es lo mismo. O sea, eso es lo que quiero entender. No es lo mismo. Ajá. Porque el otro fue que cambió, cambió algo importante por algo insignificante. O sea, que es una bendición o una primogenitura a la par de un plato de lentejas. O sea, esa es la analogía que se hace, ¿verdad? O sea, si te, vos recibís bendición y das, o sea, eso te va a multiplicar. Pero es bien importante lo que decía Marcelita. O sea, tiene que haber espacio, ¿verdad? Para que lo que, o sea, para recibir lo que te mereces, pero tenés que también, ¿verdad? O sea, que esa corriente que se llama dar y recibir, pues exista pues en nuestra vida, ¿verdad? Entonces es bien importante. Por eso en la metafísica, ¿verdad? Hay algo muy lindo que lo han establecido, ¿verdad? Que esto lo estableció Connie Méndez, ¿verdad? La pionera, puede decir, ¿verdad? De esta enseñanza, pues que se da una donación amorosa, ¿verdad? Cada vez que se termina una actividad ahí en manera presencial, ¿verdad? Porque, o sea, acabas de recibir algo, ¿verdad? Y para que eso quede en ti, ¿verdad? Impregnado en todos tus electrones, tienes que dar algo a cambio, ¿verdad? Y eso es bien importante, por eso es que en todas las actividades, al final de cada actividad, ¿verdad? Que nosotros asistimos, se hace una oración, ¿verdad? Y se da una donación amorosa, dice, no es una limosna, ¿verdad? No es un, o sea, lo del diezmo es otra cosa, ¿verdad? Otra actividad muy importante cuando uno ya entiende eso, ¿verdad? Pero es necesario, ¿verdad? Dar para recibir, ¿verdad? Si tú quieres amor, tienes que dar amor. Si tú quieres dinero, pues regala dinero, ¿verdad? Si tú quieres que la gente sea cariñoso contigo, pues tienes que empezar a ser cariñoso, ¿verdad? Si quieres que te enseñen, pues enseña, ¿verdad? O sea, lo que sea, pues no sea soldar, a escribir, a leer. Hay tanta gente, ¿verdad? Que necesita ayuda. O sea, por todos lados hay necesidades, ¿verdad? Y solo está que nos demos cuenta y ahí pues la vida te da la pauta, ¿verdad? Pero es bien importante esto, ¿verdad? Entender que para recibir tenemos que dar, ¿verdad? Tiene que haber ese espacio que dice Marcelita ahí. Correcto, dando es como recibimos, ¿verdad? Bueno, y también, ¿verdad? De esa misma historia, ¿verdad? Hay algo bien importante. ¿Ustedes creen que Isaac no se dio cuenta que no era Esaú el que estaba ahí pidiéndole la bendición? O sea, yo como madre, o sea, si toco a mi hija y toco a mi hijo o a mi esposo, aunque tenga los ojos cerrados, yo sé quién es quién, ¿verdad? Por decirlo, ojos cerrados, ¿verdad? Porque él estaba ciego. Pero, o sea, es bien difícil que alguien te pueda engañar, ¿verdad? Pero ¿por qué creen que le dio la primogenitura o la bendición a Jacob, sabiendo que él no era Esaú? Ajá, ¿y cuáles son esas palabras mágicas? Yo soy, ¿verdad? Yo soy es el nombre de Dios, ¿verdad? Y todo lo que pides en nombre de Dios, nadie te lo puede negar. Él le dijo, ¿tú eres Esaú? Le preguntó. Y él le dijo, no le dijo, yo no, yo soy Esaú o no, yo soy Jacob. Yo soy. Y cuando uno dice yo soy, las palabras de Dios, nadie te puede negar nada. Por eso es que también en esta enseñanza metafísica, ahora eso tan mágico que nos enseñan, todo lo que pedimos, ¿verdad? Lo pedimos en el nombre de Dios. Amada presencia de Dios, yo soy. Decreto el bien en esta situación. Decreto mi viaje perfecto. Decreto que voy a ser libre financieramente. Decreto que, no sé, este paseo va a ser fabuloso. Y así, ¿verdad? Amada presencia de Dios, yo soy. Y cuando dicen yo soy, todo el universo se queda esperando. ¿Qué vas a decir? Por eso se nos explica también que todo lo que vamos a decir después de yo soy tiene que ser positivo. Tiene que ser una calificación positiva, porque si tú dices yo soy, eso vas a hacer. El universo te da lo que tú pides, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? Lo comprendemos. Y ahí pues les puse el nombre de Dios, ¿verdad? En hebreo, Yod-He, Bauhe. ¿Lo ven? Sí. Yod-He, Bauhe, que significa yo soy lo que yo soy, o yo soy, ¿verdad? Cuando ustedes dicen yo soy, el universo se queda así, ¿ve? Quieto, ¿qué vas a decir? Y ya, ¿verdad? Lo que decimos, pues en un momento se va a manifestar, ¿verdad? Porque estamos usando el nombre de Dios. ¿Sí? ¿Se comprende? Ok. Son dos cosas bien importantes, ¿verdad? Que acabamos de ver. El dar y recibir y todo lo que pidamos, ¿verdad? Esas bendiciones que queremos que lleguen a nuestra vida en nombre de Dios, ¿verdad? Bueno. Y entonces, ¿verdad? Siguiendo con la historia de Jacob, ¿verdad? Se dice que Rebeca, ¿verdad? Le dijo a Jacob que se fuera,
Entonces Jacob huyó de su hermano, ¿verdad? Porque lo andaba persiguiendo, porque lo había engañado, ¿verdad? Y Rebeca, ¿verdad? Lo mandó a Harán, a Jacob, porque allí ella tenía unos familiares, ¿verdad? Que se fuera para allí mientras todas las aguas se calmaban, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y de camino, ¿verdad? Harán le dio un gran sueño a Jacob, ¿verdad? De cansado que iba, ¿verdad? Del camino, de tanto caminar, de tanto huir, ¿verdad? Que se sintió cansado. Y en un momento, ¿verdad? Se acostó, jaló una piedra, la puso de almohada, ¿verdad? Y ahí se acostó a dormir, ¿verdad? Y se dice, ¿verdad? Que el sueño que él tuvo, ¿verdad? Era que veía una escalera gigante, ¿verdad? Que llegaba hasta el cielo y de esa escalera, ¿verdad? Bajaban y subían ángeles, ¿verdad? Y de repente escuchó una voz, ¿verdad? Que le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, ¿verdad? Eso fue lo que Dios le dijo a Jacob en su sueño, ¿verdad? Entonces, por eso es que de él salen las 12 tribus. Esa misma bendición, ¿verdad? Esa misma promesa que Dios le había hecho a Abraham, ¿verdad? Que no se pudo cumplir, digamos, con Abraham y Sara, porque ella ya estaba muy grande de edad, ¿verdad? Entonces, se vino a manifestar, ¿verdad? En el nieto, ¿verdad? Y Dios le volvió a hacer la promesa a través de esta magnífica, ¿verdad? Decreto que le hizo, ¿verdad? Yo soy el Señor, ¿verdad? Y ahí le prometió todo. Por eso es que Jacob, ¿verdad? Es el padre de las 12 tribus, de todas las naciones, ¿verdad? Es bien importante eso, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Cuando Jacob se despertó, ¿verdad? Él lo primero que hizo fue proclamar, qué asombroso este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. Y Jacob le puso por nombre Betel, que significa la casa de Dios. Y en aquel lugar, ¿verdad? Donde tuvo ese sueño. Entonces, así se llama ahí, ¿verdad? Betel, que significa la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, él tuvo esa revelación, ¿verdad? Y pues de ahí ya se manifestaron, se desarrollaron las 12 tribus, ¿verdad? Por eso que decimos que Jacob es el padre de todas las naciones, ¿verdad? Jacob, Isaac y Abraham. Así es la historia, ¿verdad? Jacob, Isaac y Abraham. Repitámoslo. Jacob, Isaac y Abraham, ¿verdad? Entonces, ellos son los patriarcas, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. Y fue así, ¿verdad? Como Jacob, ¿verdad? Que es la identidad con Dios, ¿verdad? Recibió de su padre Isaac la bienaventuranza de la herencia y terminó siendo el patriarca del pueblo de Dios, ¿verdad? Jacob, ¿verdad? Y no Esaú, como estaba ahí. Y ahí les pongo, ¿verdad? La laminita. Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Los tres padres, ¿verdad? De todas las naciones, los tres patriarcas, ¿verdad? Ahora bien, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo que es la primogenitura, ¿verdad? Porque no se trata solamente de manera de consanguinidad, ¿verdad? Ya vamos a entender eso. Entonces, ¿verdad? ¿Alguien me quiere leer la primera? ¿Qué dice primogenitura? Fuerte, por favor. Uh-huh. Es la dignidad Uh-huh. de recibir la transmisión de la herencia, poderes, bendiciones, que puede ser primogenitura, sanguínea, moral, Discipular o espiritual. O sea, la primogenitura, ahora estamos entendiendo que pueden haber tres tipos de primogenitura, ¿verdad? Sanguínea, ¿verdad? La que vimos que es el primer hijo, ¿verdad? Moral y discipular o espiritual, ¿verdad? Ya vamos a ver la diferencia entre cada una, ¿verdad? Entonces, de esas tres maneras, ¿verdad? Nosotros podemos recibir la herencia, los poderes, bendiciones, ¿verdad? Que eso es lo que se le llama la primogenitura, pero son tres y ya vamos a comprender cuál es la diferencia una con la otra. Bueno, y aquí, ¿verdad? Entender que los patriarcas, ¿verdad? Siempre han sido hombres de fe. Si queremos tener primogenitura de algo, ¿verdad? Tenemos que ser hombres y mujeres de fe, ¿verdad? No flaquear en la primera de cambio, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Porque quise hacer algo y no me salió bien y entonces mejor renuncio, ¿verdad? Ya no vengo a las actividades, no me importa porque no se me cumplen, ¿verdad? No, tenemos que insistir, ¿verdad? Desistir no es no es un camino, desistir no es el camino, ¿verdad? Hay que insistir, 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 ¿verdad? Bueno, ahora bien, ¿verdad? La primogenitura sanguínea, ¿verdad? Decimos que hijo-padre, ¿verdad? Tal cual, hijo-padre. Es la que permite establecer los derechos sucesorios hereditarios de bienes y de la que no gozan otros hijos, ¿verdad? Por ejemplo, pueden haber 5 hijos, 10 hijos, 7 hijos, ¿verdad? Pero el que goza de todo eso es el primero, ¿verdad? El primero. ¿Sí se comprende? Va, esa es la primogenitura sanguínea, ¿verdad?
el que tiene derechos por ser el primer hijo, ¿verdad? Y que es papá, hijo, ¿verdad? Hijo, padre. Va, la primogenitura moral, dice. ¿Quién me lee este? Ujú. Esto lo podemos ver, ¿verdad? En nuestros trabajos, pues, ¿verdad? En las empresas donde nosotros desempeñamos alguna profesión, alguna actividad, ¿verdad? Que vemos que a veces la persona que menos esperamos, ¿verdad? Que va a subir de puesto, pero es porque tiene un cariño especial, ¿verdad? También porque ha sido leal, porque ha desarrollado ciertas cualidades también, ¿verdad? Entonces, pues es la parte que se dice que es primogenitura moral, ¿verdad? Que se le dan privilegios, pero porque él lo ha trabajado, pues, ¿verdad? No es de gratis. O sea, puede haber personas que le tengan envidia, le tengan celos o cualquier cosa, ¿verdad? Pero, o sea, hay que entender que ya lo trabajó, ¿verdad? En esta vida o en otras, pues, ¿verdad? Eso es lo que hay que entender, no poder decir, ay, es que este que es un lamebotas o este que no sé qué, no, no, no. O sea, si todo se ve que le está yendo bien es por algo también, ¿verdad? O sea, eso hay que comprenderlo, ¿verdad? Y es lo que se le llama primogenitura moral, ¿verdad? Que puede haber entre un director, ¿verdad? Subdirector, ¿verdad? O un gerente con su subalterno inmediato, ¿verdad? Eso hay que comprenderlo, ¿verdad? Bueno. Y la otra, ¿verdad? Es la primogenitura discipular, ¿verdad? Que se dice que es la que existe entre un facilitador o un maestro y su estudiante, bien sea espiritual, ¿verdad? O de una tendencia artística o de una tendencia política también, ¿verdad? Porque se puede ver de cualquier índole. Entonces, ¿verdad? Siempre el primer discípulo, ¿verdad? O el más antiguo, ¿verdad? El fiel, el sabio, el colaborador, ¿verdad? El que anda carreando cosas, el que le dicen, mira, hagamos esto y dice sí, ¿verdad? Echa la mano económicamente, moralmente, espiritualmente, el que anda siempre ahí, pues, o sea, que no deja que aquello se caiga, ¿verdad? Que lo sostiene, pues también, ¿verdad? La par de cada persona, pues ese es el primogénito, ¿verdad? Primogenitura, dice discipular, ¿verdad? Porque es el que mete el hombro, ¿verdad? Decimos, mira, hay que sacar este libro, bueno, el caso de Rubén Cedeño, pues, ¿verdad? Él tiene su primogénito, ¿verdad? Él sabrá quién es, ¿verdad? El que le echa el hombro, puede tener muchos, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque son los que lo apoyan, los que lo sostienen, ¿verdad? Toda esta energía, toda esta enseñanza, pues porque requiere esfuerzo, ¿verdad? No así nomás, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Recibe la primogenitura de su maestro, ¿verdad? Bueno, ¿se comprende? Sí, ok. Y verdad, hace énfasis en que existe un caso especial de primogenitura que se le puede llamar espiritual, ¿verdad? Que es cuando un facilitador o maestro deposita en su discípulo de confianza enseñanzas como más profundas. Ahí dice secretas y confidencias, ¿verdad? Cosas más profundas que no se le puede dar a cualquiera, ¿verdad? Porque tiene un estado de conciencia diferente también, ¿verdad? Por el hecho de andar siempre echando el hombro, ¿verdad? Y todo eso. Sin embargo, dice, esto no se puede perder por ignorancia, al no valorar lo tenido, ¿verdad? Lo que hablábamos de lo que hizo Esaú, ¿verdad? O sea, cambiar su primogenitura, ¿verdad? Por un plato de lentejas, ¿verdad? Así sucede a veces también, ¿verdad? Se ven muchos grupos de metafísica, que las personas, o sea, ya llevan un nivel, digamos, avanzado de estudio, ¿verdad? Y de repente, pues, viene una persona, ¿verdad? Una pareja y lo aleja de la enseñanza, ¿verdad? O sea, cambió algo sumamente importante que era el desarrollo de su ser interno, ¿verdad? Por una pareja. Nadie dice que, o sea, tener pareja es malo, ¿verdad? No, pero que por eso lo cambien, ¿verdad? O que te vas a una fiesta por ir a tu actividad, o sea, que eso pesa más, ¿verdad? O sea, tu crecimiento espiritual, tu alimento espiritual, que ir no sé, a bailar, a tomar, a comer, lo que sea, ¿verdad? O sea, hay que sopesar todas esas cosas, ¿verdad? No perder esa primogenitura, esa bendición que uno tiene, ¿verdad? Por algo vano, por un plato de lentejas, pues, ¿verdad? O sea, hay que entender eso, ¿verdad? O sea, ¿qué importa más, verdad? O sea, cada quien sabe, ¿verdad? La importancia de sus cuestiones, ¿verdad? Pero es una cuestión ahí, pues, que hay que entenderla, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? No valorar lo tenido, dice, y aspirar indebidamente a otras cosas, ¿verdad? O sea, los que se meten en cuestiones espiritistas, ¿verdad? Que se cambian, se les pierden el rumbo, pues, ¿verdad? Algo espiritual, algo espiritista, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Abandonando, dice, lo más por lo menos, ¿verdad? O sea, de su actividad a ¿qué? Un café. No, ¿verdad? Lo podemos hacer después de la actividad, obviamente, ¿verdad? Bueno, y dice, dejando lo de mayor importancia por lo de menor importancia, ¿verdad? Por estar entre dos aguas, ¿verdad? Por no definirse o sencillamente por traición, ¿verdad? O sea, se ven muchas cuestiones ahí, ¿verdad? Y yo les ponía, ¿verdad? El ejemplo de esta saga ¿cómo se llama? De las estrellas, ¿cómo es?
Star Wars, ajá, de Anakin, ¿verdad? Que recibió mucha enseñanza bien profunda, ¿verdad? De su maestro y al final lo terminó traicionando, ¿verdad? Y se convirtió al lado oscuro, ¿verdad? O sea, toda esa enseñanza, o sea, toda esa película, ¿verdad? De una gran enseñanza, ¿verdad? Que ahí pues Anakin dejó lo más por lo menos, ¿verdad? Pero porque él también perdió su rumbo, ¿verdad? Por estar entre dos aguas, por no definirse, que era lo más importante, ¿verdad? De lo menos importante. Y así nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? O sea, ya hemos llegado a un nivel, digamos, de esfuerzo consciente, ¿verdad? En algunas cosas tenemos un nivel de conciencia diferente, pero de repente, ¡fum!, nos vamos para abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te sucedió algo que te deprimió o porque no sostuviste tu fe, ¿verdad? Porque a veces eso nos pasa, que queremos algo, lo deseamos tanto, pero a veces no se manifiesta por tu propio bien, pero no lo comprendemos, ¿verdad? A veces estamos, que se dé esto, que se dé esto, que se dé esto, pero si no se da también, ¿verdad? Es por algo. O también por la ejecución de las leyes, pues estás pidiendo algo que nunca has dado. Eso es ilógico, ¿verdad? Pedir que la vida te dé algo que tú nunca has dado, eso es, no hay coherencia ahí, ¿verdad? Entonces hay que entender, ok, no se me dio y empiezas tú a querer, ¿verdad? Concienciar por qué no se te dio aquello y yo te digo, la vida te lo dice. Y más si tú lo pides y lo decretas, o sea, yo soy decretando la verdad en esta situación y la quiero ver, se te manifiesta. Y allí tú dices, wow, eso era lo que tenía pendiente, por eso no se me dio esto, ¿verdad? Y ahí tomas conciencia, haces un trabajo consciente, ¿verdad? Si hay que usar la llama violeta, la ley del perdón, lo haces, pero sin mortificarte, ¿verdad? Tomando conciencia de que aquello por algo fue, ¿verdad? Que a veces exigimos lo que les digo a la vida, algo que nosotros no hemos dado, ¿verdad? Y ahí no hay coherencia. Y así sucede con esto, ¿verdad? Entonces hay que entenderlo, ¿verdad? Sí, se comprende. Esa es la primogenitura espiritual, ¿verdad? Que entendamos que lo que ya ganamos ya estamos bendecidos, ¿verdad? No lo perdamos por algo insignificante, no lo perdamos por un plato de lentejas, ¿verdad? Hay que insistir, insistir, insistir. Desistir no es un camino, desistir nunca, ¿verdad? Si nos vamos a tener un momentito, tomar aire, hagámoslo, pero no nos rindamos, ¿verdad? Si ya agarramos el rumbo, si hemos agarrado un camino y hemos decidido trillar en esta enseñanza, pues hagámoslo, ¿verdad? Por nuestro bien, por el bien de, pues sí, de los que nos rodean también, pues, ¿verdad? Porque esto abarca muchas cosas, ¿verdad? Bueno, ¿se comprende o tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Bueno, y aquí, ¿verdad? Les quise poner, ¿verdad? La línea discipular que está ahorita, ¿verdad? Siento yo que como que es la primogenitura, ¿verdad? Donde la traemos, ¿verdad? Pues está el maestro Emmett Fox, ¿verdad? Que fue el maestro de Connie Méndez de Rubén, ¿verdad? Quien le instruyó, ¿verdad? Quien lo guió, porque él se enamoró, pues, de esa enseñanza, ¿verdad? Después va Rubén, y después de Rubén, pues, hay muchos primogénitos, ¿verdad? O sea, los cabezas de cada país, de ciudades y todo eso, ¿verdad? Entonces, entender que hay una línea discipular, ¿verdad? Que es esa, la primogenitura, la bendición que viene desde por allá, ¿verdad? Y pues Emmett Fox, pues también tuvo sus maestros, ¿verdad? También tuvo la bendición y así, ¿verdad? Eso viene desde la jerarquía espiritual, ¿verdad? O sea, desde Sanat, de Gautama, pues, que es el señor del mundo, ¿verdad? Entonces, ahí viene, ¿verdad? Y ahí vamos nosotros en la colita también, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? Que estamos recibiendo estas bendiciones. Ujú. Ahí está. No, no estamos. Del Salvador, dice. Pero también usted lo puede ser, mami Lupita. O sea, todo está, ¿verdad? Que es Francis Moyo, ¿tú se acuerda? Por ahí está también Lalito. Tan bellos ellos, mexicanos, así que son bien bellos. Sí, ahí está Francis y está Lalito también, ¿verdad? Que gracias Padre los pudimos conocer cuando fuimos a México. Unas personas bellísimas, ¿verdad? Sí. Y recibimos una actividad con ellos, muy lindos. Bueno, y entonces, ¿verdad? Entender esto, ¿verdad? Que hay personas como Esaú, ¿verdad? Lo que decíamos, que cambian, ¿verdad? Privilegios, bendiciones que ya tienen en su vida por un correcto esfuerzo, ¿verdad? Por pedirlas, por demandarlas en nombre de Dios, ¿verdad? Pero puede llegar un momento, ¿verdad? Que, como les digo, cuando les falte la fe o estén cabizbajos, ¿verdad? Lo puedan llegar a cambiar por un plato de lentejas, ¿verdad? No hay que llegar a este extremo, ¿verdad? Hay que ser vivo, ¿verdad? Tener los ojos bien abiertos, ¿verdad? Que no perder algo bello, algo bueno, las bendiciones, pues, que ya tenemos por cosas insignificantes, ¿verdad? Y entonces ahí pues nos queda la tarea a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que concienciemos, ¿verdad? En qué somos privilegiados, ¿verdad? Y no solo en cuestiones espirituales, también en nuestra familia, en que somos privilegiados. No lo perdamos por algo insignificante, ¿verdad?
en nuestro trabajo, ¿verdad? Hay personas que somos privilegiadas, ¿verdad? Muy bendecidas. No hay que perderlo, ¿verdad? Por nuestro mal carácter o nuestras actitudes negativas, ¿verdad? Hay que entender que tenemos privilegios y hay que mantenerlos, ¿verdad? También en nuestro grupo espiritual, ¿verdad? En las comunidades donde nosotros nos desarrollamos, todos tenemos bendiciones y privilegios, ¿verdad? Entonces, esa parte, ¿verdad? Nos queda como de cada quien, ¿verdad? Tomar conciencia en que somos privilegiados y no perderlo, ¿verdad? Ni se nos ocurra cambiarlo por un plato de lenteja, ¿verdad? Ni siquiera por un café. ¿Ok? Sí, ¿verdad? Es la tarea de cada uno de nosotros. Ay, qué rico, gracias. Pero no la va a cambiar, nos va a dar, ¿verdad? A todos por igual. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, algo que acotar hasta ahorita. ¿Estamos bien con la actividad? Bueno, entender eso, ¿verdad? Que las bendiciones que tenemos, pues hay que agradecerlas, hay que ser dadivosos, ¿verdad? Pedir todo en nombre de Dios, que yo soy, ¿verdad? Todo eso, pues es bien importante. Y bueno, hasta aquí llegamos entonces, ¿verdad? Con lo que le tenía preparado. Solo vamos a hacer. Gracias, Padre. Bueno, y aquí, ¿verdad? Les puse lo que ya les expliqué, ¿verdad? No negocies lo realmente importante por lo pasajero, ¿verdad? No intercambies tu primogenitura por un plato de lentejas, ¿verdad? Eso pues llevémonos en la mente, ¿verdad? Que sea la enseñanza este día. Bueno, vamos a hacer este decreto, ¿verdad? Nos sentamos rectecito, ¿verdad? Tomamos una respiración profunda y lo vamos a hacer al unísono. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Abre mi mente y mi corazón a esta magna enseñanza de la vida y que la más pura luz me ilumine a mí y a todos los que la van a recibir. Gracias, Padre. Hecho está. Bueno, tengan una feliz tarde, ¿verdad? Con el favor de Dios, nos encontramos el otro sábado a la misma hora, mismo canal. Gracias, Padre. Hecho está.